Bien, bienvenidos a la clase de hoy, 14 de diciembre del 2020, a su clase de Cátedra Integradora 6. Estamos en el segmento de botánica. Y para ser más preciso, estamos revisando el tema de las raíces. Les he dejado en su campus virtual unas tareas y unos casos de estudio. Entonces, en el caso de estudio, les he pedido que lean y argumenten en un foro por qué las hojas cambian de color. Entonces, creo que ese foro está programado para el 26 de diciembre, me parece, no lo recuerdo. Sí, para el 26 de diciembre, Miss. Sí, entonces, por favor, argumentar, no copiar directamente del internet. Ya saben que eso se va a penalizar. Ni me van a estar pidiendo que se les ponga 10 a una tarea que está copiada a Glitteran del internet. Así que lean, resuman y argumenten con sus propios criterios. Hay ese caso de estudio y me parece que también había dejado yo otro tema. Entonces, por favor, prestar atención a lo que se ha colocado en el aula virtual. Bien, entonces vamos hoy a continuar con el tema de raíces. Y para ello vamos a usar esa presentación que ya está también en su campus virtual. Entonces, la estructura de la raíz está comprendida por el rizodermis, por el córtex y el cilindro vascular. Entonces, la rizodermis no es otra cosa sino el sistema dérmico. Y el córtex, el sistema fundamental. Y el cilindro vascular es el sistema vascular. Ahí tenemos un corte transversal de una raíz. Pero con respecto a esta figura, hay que mencionar que esto le corresponde a una planta de raíz primaria y de característica dicotiledónea. Este sistema de raíz primaria y además hay muchas raíces o muchas subramificaciones que crecen siempre en el costado de ella. Siempre entra el costado de ella. Eso ya habíamos conversado. Entonces, el crecimiento primario de la raíz hace que esta raíz se alargue. Y cuando la planta es más joven, en cambio, el sistema de raíz primaria empieza a desarrollarse, así como también el resto de raíces fibrosas que se convierten o nacen de la división del meristemo apical. Entonces, dividiéndose el meristemo apical, normalmente se dan o da lugar a 4 regiones funcionalmente distintas de la raíz. Es decir, el meristemo apical empieza a diferenciarse justamente en lo que es la parte de la cofia. Vamos a ver una, acá está. Eso que ustedes ven al final, que le llama la calictra, eso es parte de la cofia. Entonces, la función de la cofia es esa capa externa que protege el meristemo apical. Y lo protege porque al momento en que va rozando roca, va rozando la tierra, necesita protegerse de raspaduras. Entonces esa es la función de la cofia. De manera que cuando la raíz crece y crece hacia abajo, entonces
el papel fundamental de la cofia es evitar daños en sus capas celulares. Por otro lado, la célula de la cofia también tiene una pared celular gruesa. Y como tiene esa pared celular gruesa, le ayuda justamente a pasar por las partículas de la Tierra. Un poco ayuda a evitar el desgaste pronto de las células de la calictra, que por supuesto las que ya se gastan, luego son reemplazadas por las células nuevas del meristemo apical. Ahora bien, como son paredes celulares las que hay en la raíz, esto que ustedes ven en la parte derecha es una vista ampliada. Es una vista ampliada de cómo están ubicadas las células. Entonces noten ustedes que hay células largas, hay células cortas, que son como tipo uniones, que se llaman los tricoblastos, y las células de la calictra propiamente. Esos pelos radicales que ustedes observan son las extensiones y son justamente las divisiones de las células que están a un costado en la parte lateral. Entonces, son células hijas producidas justamente por el lado del brote, del meristemo apical. Y por supuesto, se diferencian en tres partes. Primero, en la cobertura de la epidermis. 2, en el cilindro vascular en el centro de la raíz. Y 3, en la corteza de la raíz. Miren ustedes que en la figura de la izquierda, en cambio ahí tengo una vista de una especie de un rayos X de una raíz, ¿no? En este caso es una plántula de rábano. Y vean la distribución de los pelos radicales a lo largo de la raíz primaria, si usted lo quiere ya llamar propiamente como indican los autores, la raíz primaria. ¿Qué más hay que mencionar? Que la epidermis de la raíz es bastante permeable al agua. Entonces, la epidermis está cubierta por células que siempre estarán en contacto con la tierra, con el agua o con el aire. Y la mayor parte van a estar siempre en contacto con la tierra. De manera que a través de ellas es posible el ingreso del agua. A través de las paredes celulares. Muchas de estas células epidérmicas, en cambio, van a producir especies de prolongaciones. Y a estas prolongaciones es que se le llaman los pelos radicales. Normalmente esos pelos radicales absorben agua y absorben minerales de la tierra. ¿Qué ocurre con la corteza de la raíz? Y veamos, esta es la rizodermis de la cual hemos venido hablando, ¿no? Que la epidermis está formada por células alargadas, muy juntas o apretadas entre sí, y que en algunos casos esta rizodermis, que es la epidermis de la raíz como tal, se lo ha descrito como una cutícula. Y se piensa o se cree que los compuestos detectados serían precursores de la suberina. ¿Qué es la suberina? La suberina es una especie de caucho que existe en las plantas, ¿no? Esto es más notorio, obviamente, en la planta o
o en el árbol de caucho, ¿no? Ahí yo lo puedo extraer para diferentes usos. Es ese líquido transparente cuando se lo corta la que sale mismo, ¿no? La suberina. Sí, pero no es transparente exclusivamente, es un Como poco blanco, más es como oscuro. blanco. Como oscurito, sí. Es un Pegajoso. poquito más oscuro, es un poquito más oscuro. Pero en Ojo, algunos árboles cuando se cortan sale como una especie de, así de una mancha color café, algo así. correcto, a Ajá, es una eso mancha iba, café como pegajosa un a poco. eso iba. Esto es en la raíz, señores. Se habla de que ese líquido cauchoso se está, como quien dice, segregado o secretado en las células de la rizodermis y de la epidermis de la raíz propiamente. Entonces, cuidado, va a confundirse con el caucho propiamente sacado del tallo del árbol. Es una analogía, una semejanza, nada más. Bien, ¿qué más Ok. podemos nosotros mencionar? Bueno, ya esto son las extensiones. Y ya sabemos también que en la región adyacente a la cofia, la calictra no es otra cosa sino un conjunto de células de la rizodermis. Y en la calictra hay células más pequeñas y con citoplasmas densos, sin vacuola. Veamos los pelos radicales. Pero antes, veamos qué pasa con el chat. Carlos Balón pregunta, dice, ¿la cofia solamente está en las plantas dicotiledóneas? No, la cofia es la parte terminal de todas las raíces. ¿Cuál es la diferencia de las raíces monocotiledóneas y dicotiledóneas? Que en la dicotiledonia existe diferenciada una raíz primaria, pero todas tienen cofia. Inclusive las que son, yo le llamaría subramificadas. Aún las subramificadas tienen cofia. ¿Por qué? Porque igual tienen células en la rizodermis, igual tienen células alargadas. Pero todas ellas requieren cofia, porque la cofia es la parte terminal que le ayuda a abrirse el paso a través de la tierra, ¿no? Y de los componentes de ella. Todos tienen cofia. Los pelos radicales se encuentran en la zona pilífera de la raíz. Y por supuesto, estos pelos radicales se originan de las células epidérmicas. Dijimos que había una división inclusive y que esa división me generaba los pelos radicales, que son como especies de ramificaciones. Ellos tienen citoplasma parietal y el núcleo poliploide va en el extremo que se alarga. ¿Qué pasa con la corteza en el interior de una planta joven? Entonces la corteza, ojo, pero hablamos de la corteza de la raíz, el córtex, esto. Cuidado, alguien está confundido con el tallo, el córtex. El córtex es esta parte de color naranja, ese círculo concéntrico de color naranja. Y el córtex, estamos hablando del sistema fundamental de la raíz. Ahí tenemos una vista o una ampliación de un pelo radical, por ejemplo. Entonces, la corteza
ocupa el interior de la raíz joven y a su vez está constituido tanto por la endodermis, por células parenquimatosas grandes y una capa interna de células más pequeñas. Eso es el córtex. De manera que, tal como lo vimos en la lámina, ellos forman un anillo concéntrico alrededor del cilindro vascular y reciben el nombre de endodermis. Entonces, todos los azúcares son producidos por la fotosíntesis y obviamente son transportados a todas las partes de la planta. Sin embargo, las células parenquimatosas de la corteza de la raíz ayuda o interviene o participa en la conversión del almidón. Y por supuesto, este almidón va a formar parte de la reserva de la planta. ¿Qué es en sí la endodermis? La endodermis se convierte o es una capa celular, pero las células son especializadas. Entonces, es la célula endodérmica la que en realidad entra en contacto con el material. Y este material, justamente, cuando hablamos de materiales, estamos hablando de los nutrientes, del agua, de los minerales, ¿no? Y hay también la existencia de una banda caspariana. Y esa banda caspariana tiene la apariencia como de un mortero que está en una pared. Y la banda caspariana siempre tiene o está impermeabilizada por las células endodérmicas. Ahora bien, el agua y los minerales disueltos, ¿qué hacen? Ellos viajan alrededor de la célula parenquimatosa del córtex y cruzan las paredes celulares porosas. Entonces, lo que hace la banda caspariana es sellar o evitar que se escape esa agua o esos minerales de las paredes celulares del cilindro vascular. Son una especie como de sellos. Y al momento de esa banda caspariana de actuar como un sello, lo que hace es obligar a que el agua y los minerales entren al cilindro vascular. Y una vez dentro del cilindro vascular, pasa por las membranas de la célula endodérmica de la planta. Ustedes ven en su figurita que está la epidermis, que es esa línea amarilla, y las elongaciones, que son los pelos radicales. Ahora, esas elongaciones que tienen las células están siempre en contacto con las partículas del suelo. Y claro, como todo sistema, ingresa el agua, ingresan los minerales por las elongaciones a través de las paredes celulares, pero requiere que también esto se impermeabilice para evitar que se escape o se regrese el agua o los minerales. Ahí viene el tema de la banda caspariana. Ya, esto es lo del corte que hemos estado hablando, no lo del exodermis. Ya, aquí
Aquí tengo yo una figurita que está mejor explicado el tema de la exodermis y la endodermis. Entonces, noten que en el centro está lo que le llama la médula. Pero en realidad le hago la pregunta, y ahora sí a los que están presentes, ¿qué es la médula? ¿Qué puede decirme Héctor Cauja? ¿Qué es la médula de esa figura en realidad? ¿Cómo se llama eso? Héctor, por favor, despierte. Nada, ni escribe, ni nada, ni resuella. ¿Qué me puede decir Juliana? ¿Qué es esa médula que estamos viendo ahí? ¿Cómo se llama? Un tejido. ¿Cómo se llama la médula? ¿Qué es en la raíz? El centro. Ya sabemos que es el centro. ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de tejido es? Acuérdense que hay 3 tejidos. Tejido Parénquima. blando. ¿Ah? Tejido blando. Parénquima. Un tejido blando. Dilema. Dilema. Floema. Correcto, ya, correcto. Por ahí están el xilema y el Xilema. floema. Pero ¿cómo se llaman ellos? ¿Qué son ellos? ¿Qué tipo de tejidos son? Tejido dérmico. Tejidos blandos. ¿Qué tejido? Tejidos blandos. Dermal. ¿Qué va a tener tejidos blandos? Eso no existe. Dermal. Chicas. Tampoco es el dermal. Oiga, yo no te enseñé. ¿Qué tipo de tejido es eso que se ve como médula? Están perdidos. Que el tejido vascular. Tejido fundamental. Correcto, Vanessa. Tejido La vascular. felicito. Es el tejido vascular. Vascular. Lo que pasa es que le estoy mostrando una figura con una lente microscópica ampliada. Y acá era un simple dibujo. Esto es un simple dibujo hecho a mano alzada. Hablo del de la izquierda. El de la derecha es un dibujo un poquito más acercado a la verdad de cómo luce la distribución celular en la raíz de las plantas. Ese es el tejido vascular, señores. Eso que se ve como médula. Y el córtex es el tejido fundamental de la raíz. Y la rizodermis es parte de la epidermis. Parte de la epidermis, la corteza de la raíz. Entonces, esta figura o esta vista de un corte transversal de una raíz primaria, lo que le está mencionando es el tejido vascular, en donde está la médula, y por supuesto, en esa médula ahí tengo que encontrar seguramente ¿cómo es? El xilema y el floema, por supuesto. Porque si no tuviese ese sistema, no pudiera trasladar el agua al resto de las partes de la planta. No. Entonces, lo rescatable y lo importante también de este dibujo es que le muestra dónde está ubicada la endodermis. La endodermis está entre el lindero, el tejido fundamental y el tejido vascular. Déjenme cerrar el micrófono. Igualmente yo ya les dejé de servir. Micrófono. Juliana tiene abierto el micrófono, yo se lo apagué, a Carlos también, a Carlos Barón, a todos le he apagado. Bien, entonces ahí tenemos nosotros dónde está ubicado la endodermis y el exodermis. Y la exodermis está debajo de la rizodermis.
Entonces, la famosa banda caspariana a la cual se está refiriendo, esa banda caspariana es una especie de cinto alrededor de las células endodérmicas. O sea, alrededor de la endodermis, esa línea roja gruesa, alrededor de cada célula, ahí está la banda caspariana. Que esa banda caspariana no permite que el agua se regrese, ni los nutrientes, ni los minerales. Es como la pared celular de específicamente las células de la endodermis, ¿verdad? Más o menos. Cuidado, toda la endodermis es una pared celular, toda la endodermis. Pero sin embargo, cada bolita que usted ve que conforma la franja roja, cada una de esas bolitas es una célula. Y la banda caspariana está alrededor de esa célula endodérmica. Esa es la banda impermeable, que no permite que el agua y los minerales se regresen. Entonces, ¿qué más podemos mencionar? Que la característica de la banda caspariana es cerosa, tiene cera. Y esa cera es la que lo hace que una especie de sello en la pared celular del cilindro vascular. Y de esa manera el agua y los minerales que entran al cilindro vascular no se regresan. Ya nosotros sabemos que el tejido vascular normalmente tiende a tener tejidos conductores. Entonces, el cilindro vascular, como ya es consabido, tiene tejidos conductores, y bien lo dijo don Omar, del xilema y del floema. Esa parte que dice médula. Y ustedes ven las bolitas blancas que están distribuidas. Ese arreglo es justamente por donde pasan los tubos o donde pasan estas especies de agujetas todas cruzadas una encima de otra del xilema y del floema. Entonces, la capa externa del cilindro vascular normalmente recibe el nombre de periciclo y es una especie de resto del meristemo. Un resto de meristemo, y también tiene la característica de poderse dividir. Y por supuesto, ayuda también o contribuye a la ramificación de la raíz. Entonces, las raíces ramificadas normalmente tienen que continuar con su desarrollo. Y por lo tanto, las elongaciones o los pelos absorbentes salen justamente desde el córtex de la raíz. Y ahí empiezan ellas a desarrollarse y a buscar sus propios caminos. ¿Qué más hay que hablar con respecto a los tejidos vasculares de la raíz? Todo está conectado a la raíz primaria. Esta es la estructura, por si acaso, o se está usando un ejemplo de una planta dicotiledónea. Ahora, con respecto a la pregunta del señor Balón, porque él me va a decir, bueno, pero estas son las dicotiledóneas, y las monocotiledóneas ¿tienen esta misma estructura? Sí, la respuesta es afirmativa. Las monocotiledóneas también tienen que tener su xilema y su floema. Y tienen también identificado su tejido vascular, su tejido fundamental y la exodermis, la rizodermis. También tienen eso.
Porque recuerden que todas estas células no solo tienen una función que cumplir, sino que además ellas contribuyen al crecimiento de la planta. Recuerde que las raíces de la planta no solo le proporcionan entradas de agua y entradas de minerales, sino que además ellas contribuyen a la fijación de la planta en el suelo. Ellas fijan la planta en el suelo. Esa es la función como tal. Entonces, aquellas raíces, por ejemplo, de, ¿qué se me ocurre? Se me ocurre de un tubérculo, donde no hay como tal esa raíz primaria que estamos analizando, sino muchos pelos absorbentes o muchas raíces ramificadas. Entonces, cada una de esas raíces ramificadas tienen estas estructuras. ¿Por qué? Punto, entonces, Porque son perdón, células disculpe. especializadas. Estas son células especializadas para cada una de las funciones que hemos venido tratando. Ahora sí lo escucho, señor Balón. Lo escucho. ¿Cuál es la incógnita? Era Cañizares quien habló a mí. ¿Qué cosa? Cañizares fue el que hizo la pregunta. A ver, ¿dónde es que dejo la pregunta? Yo no veo otra pregunta, la única pregunta era la de la cofia. Ingeniera, Dime, Julio César, buenas noches. buenas noches con todos y usted también en especial. A ver, entonces, en los tubérculos, por ejemplo, lo que es la yuca, la zanahoria, el rábano, ¿no? Todo esto, ese tipo de vegetales, la raíz principal es el cuerpo mismo del vegetal, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Ya, y es bien cierto que posee, Voy a traerles un ejemplo. Esta papa, vamos a poner vista de la blanca. Esta papa, ¿verdad? Esta papa empieza a generar brotes, ¿verdad? Entonces, todos esos pequeños brotes que empieza a generar alrededor del cuerpo son raíces. Ahora, yo no puedo, por la forma, por favor, Julio, te respondo, yo no puedo decir que este tubérculo sea una rizoderma. Una rizoderma puede ser, por ejemplo, un jengibre. Esa es una rizoderma. Este de acá es un tubérculo y el tubérculo va a generar brotes tipo raíz en todo su cuerpo, en toda su superficie. Y cada uno de esos brotes va a tener igual esta constitución. Cada uno de esos brotes va a tener un tejido, aun cuando tú lo veas pequeñísimo y ante nuestros ojos sea simplemente como una especie de hebra que nace alrededor de la papa. Esa hebra como tal está definido como raíz. Esa hebra. Y esa hebra tiene que tener, con el carácter obligatorio, tiene que tener el tejido vascular, el tejido fundamental, tiene la rizodermis, tiene esta distribución de células. Por favor, ¿sí me expliqué, Julio César? sí, entonces no es lo mismo como No es se lo piensa. mismo, no es lo mismo. Claro. Lo que es lo mismo Claro. es la estructura de la raíz. La Claro, por dentro. rizoderma tiene formas alargadas. Miren o pongan en la mente un jengibre, por ejemplo. El jengibre es alargado.
A eso le llama entonces, las raíces normalmente no presentan clorofila, pero no presentan clorofila en el córtex. El córtex es el tejido fundamental. Acá está el córtex. En el tejido fundamental. Ahí no presentan clorofila. Pero, sin embargo, las células sí contienen almidones, tienen otras células taníferas, tienen idioblastos, tienen estructuras secretoras. Ese es el tejido fundamental. Aquí vamos un poco a entrar a lo que habla o lo que pregunta Julio, ¿no? Julio César. Hay raíces con crecimientos secundarios. Y entonces esas raíces de crecimiento secundario tienen como característica el desprendimiento del córtex. Y este córtex está constituido por células parenquimatosas. Hay otro tipo de raíces, las liliopsidas, donde en cambio se conserva por más tiempo el córtex. Y eso se debe a que hay células esclerénquimas en abundancia. Ahí tenemos una vista, por ejemplo, de una planta acuática o palustre. Entonces, en estas plantas, el córtex está conformado por el aerénquima. Ahora, aquí hay un error. Es parénquima, no es aerénquima. Y noten ustedes que el parénquima, lo que ocurre es que en el sistema palustre, para ilustrar mejor el caso, tenemos raíces que están expuestas al aire, a la atmósfera. Y como ellas están expuestas al aire, a la atmósfera, estas células, que en realidad nosotros las hemos venido conociendo o tratándolas como parénquima, tienen una función adicional debido a la exposición de ellas, no están en tierra. Están normalmente en terrenos como los humedales, por ejemplo. Entonces, ahí aparece el término de aerénquima. Bajo ese contexto. Cita también el caso de las gramíneas. Hay ciertas gramíneas que están en sitios extremadamente o relativamente secos. La sabana. La sabana, por ejemplo. Ahí tenemos una vista, por ejemplo, de la presencia de almidón, ¿no? En las células de la raíz. Y nuevamente, hablamos del parénquima como una célula o como células de reserva para la planta, por supuesto. En la parte derecha tenemos el caso de la vista de una orquídea. Y en las orquídeas, en este caso, nosotros podemos apreciar cómo el parénquima también es parte justamente o se puede identificar cavidades secretoras. Nuevamente, ¿a qué se refiere con esa cavidad secretora? Secretora de
de este líquido que es como especie de cauchoso, ¿no? Que es también un impermeabilizante para la raíz. Ya, el exodermis, en cambio, ya hemos venido conversando sobre esto, ¿no? Es la capa externa del córtex y normalmente está conformado por varias capas de células vivas, incluyendo también la esclerénquima. Entonces, las células que están presentes en el exodermis suelen ser alargadas y suberificadas. Algunas también pueden ser cortas. Ya también hemos venido hablando de la banda caspariana. Yo quiero ver ya esta es una visión de la epidermis y del córtex. Por aquí tiene que estar la banda caspariana. La endodermis. Acá está la banda caspariana. Esta figura a mí me parece muy interesante, porque aquí muestra en realidad cuál es la ubicación de la banda caspariana. Cuidado, alguien cree que se trata de una especie de límite distribuido de otras células. La banda caspariana se da alrededor de cada célula. Por favor, centren su mirada justo en la parte central. Miss, Sí, ¿me escucha? sí, escucho. O sea, vendría a ser una envoltura vendría a ser como Célula, de cada célula, así es. Sí, es una como envoltura. Ustedes ven ahí en el centro de la figurita que hay como unas especies de rectángulos. Que esas son las células endodérmicas de la planta. ¿Logran ver esas, las de color verdecito claro? Sí, Miss. Ya, entonces la banda caspariana es ese filo blanco que ustedes observan. Esa es la banda caspariana. Pero la banda caspariana es alrededor de cada célula. No es una banda en la cual usted se puede imaginar que rodea a toda la periferia del círculo, de la raíz. No, es a cada célula. Porque recuerde que la función de absorción la ejerce en cada célula. Entonces, en el diseño, estos son realmente diseños o estructuras magistrales, ¿no? Y hablamos ya hay que reconocer la mano de una entidad superior, ¿no? Porque mire la perfección del diseño en el cual se incluye una especie de corcho para evitar que al momento en que la célula absorbe el agua, esa misma célula luego expulse agua, ¿no? O la deje escapar. Esa es la acción de la banda caspariana. La banda caspariana evita que la absorción de minerales y de agua se retorne. Y lo que hace es canalizarla, obligar a que avance a la siguiente capa de célula. Obligado a que llegue a la siguiente capa, ahí puede llegar a mi tejido vascular, que es este centro. Acá está mi cilindro vascular. Acá usted encuentra una mejor distribución de las células en la raíz de la planta. Ahí tiene usted sus células alargadas, su pared de células alargadas. Entonces, la endodermis
que está en todo el lindero de mi cilindro vascular, ese endodermis, ahí justo en esa parte es que yo puedo encontrar mi banda caspariana. En las células que están en esa parte limítrofe. Alguien va a decirme, pero siendo así debería de haber banda caspariana desde el córtex. No es necesario, porque recuerden también que las células tienen un sistema selectivo también de entrada. Y hay funciones inclusive de ingresos de sólidos que no tienen ningún tipo de aporte a la planta como tal. Entonces, todas las células alargadas, las paredes de lo que corresponde a la exodermis, a la dermis, al córtex de la raíz, por ahí entra el agua y entran otros materiales que luego van quedando retenidos. Hasta llegar a la parte de la exodermis y de la endodermis como tal. Y cuando ya llega a la endodermis, ahí es que se genera el efecto de la banda caspariana en cada una de las células, que ya no permite que el agua que ha sido previamente filtrada, si usted lo quiere ver así, o el material que ha sido seleccionado, el mineral o el nutriente, ya no regrese a la exodermis, sino que se quede o pase al cilindro vascular obligatoriamente. Miss, Escucho. es por eso que cuando, por ejemplo, realizamos un corte, en el momento de realizar el corte, en ese momento sí se liberan los líquidos que están, por decirlo ahí, retenidos. Retenidos, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Recuerden que todas estas células tienen la capacidad, las células de la parte del exodermis. ¿Quién es Denis Holguín? Disculpe, por favor, alguien que pregunte. Yo creo que están ingresando Los de otros otra chicos. clase. Bueno, Bueno, me imagino. está bien, dejémoslo ahí, por favor. Revisen, por favor, lean el capítulo correspondiente a la estructura de las plantas terrestres. Revisen eso, por favor. Hemos culminado con 21 participantes. Oh. Disculpe que interrumpa. 20 participantes. ¿Quiénes son? Desiderio, Don Omar Desiderio, Douglas Varas, Yanina Carpio, Héctor Cauja, Jonathan Flores, Jonathan Sañay, José Bajaña, Juliana Naranjo, Julio César San Lucas, Mayra Romero, Melissa Ruano, Michelle Mila, Pamela Olvera, Xiomara Figueroa, Zulay Alejandro. Por favor, aquí están, pues no, son 20 nomás. No sé si haya alguien que por favor, prendan la cámara los que puedan para hacer la foto de la clase. Un ratito, mijo, un ratito. Disculpe, yo le había dejado un mensaje por interno de la compañera Chiriboga. Sí, yo soy en Chiriboga. Sí, desde anoche está sin servicio.